Christopher Johnson McCandless nació el 12 de febrero de 1968 en San Francisco, California, Estados Unidos. Fue hijo de Walt McCandless y Billie McCandless, una familia de clase media alta que residía en Annandale, Virginia, donde pasó gran parte de su adolescencia. Desde joven mostró un carácter inquieto, crítico y profundamente idealista, lo cual marcó su vida desde muy temprano. Asistió a escuelas privadas y destacó por su inteligencia, disciplina y amor por la lectura. Aunque tenía todas las condiciones para seguir un camino convencional, algo dentro de él siempre se resistió a aceptar los valores tradicionales del éxito material. Durante sus años universitarios, estudió historia y ciencias políticas en la Universidad Emory, en Atlanta, Georgia, lugar donde desarrolló aún más su visión crítica sobre la sociedad moderna. Allí se hizo conocido por su ética personal, su simplicidad y su compromiso con causas sociales. Ayudaba en comedores populares, rechazaba el apoyo económico de sus padres y vivía con extremada modestia. Leía constantemente obras filosóficas y literarias que exaltaban la autenticidad, la libertad y la vida simple, especialmente autores como Henry David Thoreau y Leo Tolstoy. Cuando se graduó en 1990, tomó una decisión sorprendente. Quemó todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria, aproximadamente $24,000, y donó la mayor parte de sus pertenencias personales. Decidió cambiar radicalmente su vida y adoptó nuevos nombres durante su viaje, siendo el más famoso Alexander Supertramp, nombre bajo el cual sería recordado en círculos de viajeros y nómadas. Dejó cartas a su familia diciendo que no quería más contacto con ellos, explicando que buscaba vivir una vida verdadera, lejos de mentiras y superficialidades. Su hermana menor, Karine McCandless, fue una de las pocas figuras cercanas con quienes mantuvo algún tipo de conexión emocional, aunque distante. Con apenas una mochila al hombro y casi nada más que libros y ropa, partió hacia lo desconocido, sin rumbo fijo, guiado únicamente por sus ideales. Pocos imaginaban que esta búsqueda solitaria terminaría en uno de los lugares más remotos de América del Norte, el interior salvaje de Alaska. Después de abandonar todo, Chris McCandless condujo un viejo Datsun por carreteras estadounidenses, cruzando varios estados en busca de aventura y significado. Viajaba sin grandes planes, deteniéndose donde sentía que podía aprender algo o ayudar a alguien. Muchas veces trabajaba por comida o alojamiento temporal. Uno de los primeros puntos importantes de su viaje fue Bullhead City, Arizona, donde trabajó en una gasolinera y conoció personas que le brindaron apoyo inicial. En ese lugar escribía cartas para sí mismo, reflexionando sobre sus experiencias y anotando frases filosóficas que lo inspiraban. Llevaba consigo un diario que usaba para registrar sus descubrimientos y pensamientos. En Las Vegas trabajó durante algunos meses en un restaurante de comida rápida llamado McDonald's, pero pronto se cansó de la rutina repetitiva y mecánica. Continuó su viaje por las carreteras americanas, siempre en movimiento, cargando consigo libros que alimentaban su visión romántica de la naturaleza y la libertad. En 1991 llegó a Colorado, donde pasó semanas explorando senderos y montañas, entrenando habilidades de supervivencia en entornos naturales. Fue allí donde comenzó a experimentar formas prácticas de vivir sin depender del sistema capitalista, cazando, pescando y recolectando alimentos silvestres. También tuvo contactos con comunidades alternativas, incluyendo grupos de nómadas y viajeros que vivían en camionetas o remolques. Durante este periodo conoció a Wayne Westerberg, un agricultor y dueño de elevadores de granos en Carthage, Dakota del Sur, quien se convertiría en un amigo cercano. Wayne le ofreció trabajo, que Chris aceptó con entusiasmo, ayudando en la operación agrícola y haciendo amistades genuinas con otras personas del lugar. A pesar de estar inmerso en una comunidad, Chris mantenía su postura crítica frente a la sociedad tradicional y planeaba seguir viajando tan pronto pudiera. Wayne lo animó a continuar estudiando y le regaló ropa y equipo para la siguiente etapa, Alaska. Con una nueva mochila y una identidad aún más alejada del pasado, Chris siguió hacia el norte, decidido a encontrar lo que quedaba de sí mismo en la soledad de las montañas heladas. En verano de 1992, Chris McCandless embarcó en un autobús contratado rumbo a Alaska, con destino a Fairbanks, una de las principales ciudades del estado norteamericano.
Su intención era pasar el verano aislado en la naturaleza, sin contacto humano, intentando vivir exclusivamente de los recursos naturales disponibles. Llevaba consigo poca comida, una escopeta calibre 22, sal, algunas herramientas y muchos libros, entre ellos Walden, de Henry David Thoreau. Al llegar a Fairbanks, trabajó unos días en un restaurante local para obtener fondos para su aventura solitaria. De allí siguió hasta la ruta Stampede Trail, un antiguo camino utilizado por madereros, ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Eali, en el interior de Alaska. Esta ruta es prácticamente inaccesible para vehículos normales y solo puede recorrerse en ciertas épocas del año debido a las condiciones climáticas extremas. Cerca del final del sendero hay una cabaña abandonada utilizada por cazadores y pescadores, la misma que se haría famosa tras la historia de McCandless. La cabaña, conocida como Bus 142, era originalmente un autobús escolar abandonado, modificado para servir como refugio temporal. Chris encontró el autobús y decidió que allí sería su hogar durante algunos meses, donde iniciaría su experiencia de vida totalmente independiente. Escribió en su diario que estaba feliz por estar solo, lejos de la civilización, y esperaba encontrar respuestas dentro de sí mismo. En los primeros días exploró la zona, catalogó plantas comestibles y comenzó a cazar pequeños animales para subsistencia. Mantenía anotaciones detalladas de sus descubrimientos y reflexiones, registrando tanto éxitos como dificultades. Sin embargo, el aislamiento total empezó a pesar en su mente, y comprendió que la naturaleza, aunque hermosa, era implacable. Sin radio ni comunicación, estaba completamente solo, sin nadie que lo ayudara si algo salía mal. Algo que, desafortunadamente, terminó ocurriendo. Dentro del Bus 142, Chris McCandless vivió los meses más intensos y solitarios de su vida. Allí intentaba poner en práctica sus ideales de autosuficiencia. Se levantaba temprano, organizaba sus tareas diarias y mantenía una rutina estricta de caza, recolección y estudio botánico. Escribía constantemente en su diario, registrando sus descubrimientos y sentimientos. Algunas páginas eran verdaderas meditaciones filosóficas sobre la existencia humana. Creía firmemente que la verdadera felicidad provenía de la simplicidad y la conexión directa con la naturaleza, sin mediaciones tecnológicas o sociales. Admiraba profundamente la fauna y flora alascana, escribiendo sobre aves, ardillas, ciervos e incluso sobre el comportamiento de las nubes y del viento. Llegó a domesticar una ardilla, con la que compartía migajas de comida, e incluso jugaba con ella dentro del autobús. Pero no todo era poesía. Las noches eran frías, los mosquitos invadían el autobús y la comida escaseaba conforme pasaban los días. Chris cazaba principalmente ardillas y ardillas voladoras, pero la carne era magra y poco nutritiva, exigiendo más caza de la que podía realizar. Comenzó a perder peso rápidamente y su fuerza física disminuyó con el tiempo, afectando su capacidad de cazar y caminar. También notó que algunas plantas que recolectaba parecían causar efectos secundarios. Sospechaba que contenían toxinas que afectaban su organismo. A pesar de eso, no se rendía. Seguía optimista, escribiendo mensajes positivos en las paredes del autobús y manteniendo una fe casi religiosa en su viaje. Escribió en su diario, «Feliz es real cuando compartido», frase que se convertiría en emblemática. Esa frase, escrita en las últimas semanas de su vida, muestra que tal vez empezó a entender que la plena felicidad requiere conexión humana. Pero ya era demasiado tarde para volver. La nieve comenzaba a caer y el río Teclanica, que necesitaría cruzar para salir de esa región, estaba lleno y peligroso. Chris estaba atrapado. Y sin suficiente comida, su cuerpo empezaba a entrar en colapso. Los días en el Bus 142 comenzaron a hacerse más difíciles a medida que el verano alascano daba paso al otoño. Las temperaturas bajaron drásticamente y Chris tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Improvisó cobijas con periódicos y ropa extra para intentar mantenerse caliente durante las noches frías, pero el frío parecía atravesar su piel y llegar hasta los huesos. Con menos horas de luz solar, tenía menos tiempo para cazar y recolectar alimentos, aumentando aún más su desgaste físico. Para empeorar, la cantidad de animales pequeños, como ardillas y pájaros, también disminuyó,
haciendo la caza aún más difícil. Chris dependió cada vez más de las plantas silvestres que había catalogado en los primeros meses. Entre ellas estaba una planta llamada Edisarum alpinum, conocida como alfalfa alpina. Esta planta era considerada comestible por muchos guías botánicos de la época, y Chris la consumió en grandes cantidades, esperando obtener nutrientes esenciales. Sin embargo, estudios posteriores revelarían que las semillas de esta planta contienen un aminoácido tóxico llamado beta-N-oxalil-L-alanina, BOAA, capaz de causar daños neurológicos graves cuando se consume en exceso. Es probable que esta toxina haya sido uno de los factores que llevaron al debilitamiento progresivo de Chris, afectando su coordinación motora y juicio. Aún así, continuó escribiendo en su diario y haciendo anotaciones sobre todo lo que observaba, como si estuviera documentando una experiencia científica. En sus registros, Chris mencionaba con frecuencia los recuerdos de personas que conoció en el camino, especialmente Ron Franz, un veterano del ejército estadounidense que conoció en California. Ron se convirtió en una figura paterna para Chris, ofreciéndole consejos y cariño que no encontraba en casa. Intercambiaron cartas, pero Chris nunca volvió a verlo. En algunos momentos, Chris sintió falta de la conexión humana, a pesar de todo su idealismo sobre la vida solitaria. Llegó a planear una salida de Alaska para el año siguiente, escribiendo ideas sobre cómo podría ayudar a otras personas después de su experiencia. Pero físicamente, ya no tenía fuerzas para caminar largas distancias o cargar equipos pesados, lo que lo dejaba atrapado dentro del autobús. Mientras tanto, afuera, el río Teclanica corría violentamente, imposibilitando cualquier intento de escape. El invierno se acercaba y Chris sabía que quizás no sobreviviría a él. En los últimos días de su vida, Chris McCandless comenzó a sentir que su cuerpo estaba fallando. Apenas podía levantarse del colchón improvisado dentro del autobús. Sus piernas temblaban, su visión se nublaba y sentía constantes dolores abdominales. Era como si su organismo estuviera lentamente apagándose. Hizo una última tentativa de escribir un mensaje de socorro, colocándolo en un sobre con instrucciones de cómo encontrar el autobús. En la nota escribió: «Necesito algo de ayuda, soy incapaz de salir solo y estoy casi muerto de hambre. Estoy agradecido por cualquier tipo de ayuda». Colocó la carta en una bolsa junto con su diario y algunas fotos personales, posiblemente esperando que alguien las encontrara. Su último registro escrito fue una fotografía Polaroid en la que aparece apoyado en el autobús, delgado, barbudo y con ojeras profundas. Chris tenía solo 24 años cuando murió, entre los días 10 y 12 de agosto de 1992, dentro del bus 142, rodeado de libros, anotaciones y sueños no realizados. Su cuerpo fue encontrado el día 5 de septiembre de ese año por dos cazadores que pasaban por el lugar. Inmediatamente llamaron a las autoridades. Un helicóptero de la Policía Estatal de Alaska fue enviado para rescatar el cuerpo, que fue identificado posteriormente mediante documentos y fotos. Al examinar las pertenencias de Chris, los investigadores encontraron su diario y varias notas que dieron inicio al interés público por su historia. Su madre, Billie McCandless, fue quien confirmó la identidad de su hijo tras ver fotos del cuerpo. Lloró inconsolablemente al saber que había muerto solo. El informe oficial de la autopsia concluyó que la causa de la muerte fue inanición, agravada por la posible intoxicación alimentaria provocada por la ingestión repetida de la planta Edisarum alpinum. A pesar de trágico, el caso de Chris McCandless rápidamente ganó notoriedad nacional, generando debates sobre individualismo, libertad y los límites entre idealismo y realidad. Muchos lo vieron como un necio imprudente. Otros, como un héroe moderno que buscó vivir según sus propios valores, cueste lo que cueste. Pocos imaginaban que, desde ese momento, su historia se propagaría por el mundo, inspirando libros, documentales, conferencias, y por supuesto, una película emocionante. Después del descubrimiento de su cuerpo, el diario de Chris McCandless llegó a manos de Jon Krakauer, un reconocido periodista y escritor especializado en aventura y naturaleza. Krakauer trabajaba como editor de la revista Outside cuando decidió investigar la historia de Chris, publicando un artículo inicial que pronto se convirtió en un libro. En 1996 lanzó el bestseller Into the Wild,
que mezclaba biografía, reportaje y reflexión filosófica sobre el significado de la existencia humana. El libro rápidamente se convirtió en un fenómeno literario, traducido a docenas de idiomas y vendido en millones de copias alrededor del mundo. Krakauer visitó los lugares por donde Chris pasó, habló con personas que lo conocieron y se sumergió profundamente en su trayectoria psicológica y emocional. Quería entender qué lleva a un joven brillante y exitoso a abandonarlo todo para vivir aislado en medio de la naturaleza salvaje. También cuestionó cómo la sociedad trata temas como el éxito, la felicidad y el propósito, destacando los contrastes entre Chris y el modelo occidental de vida. En 2007, el libro fue adaptado al cine por el director Sean Penn, con Emile Hirsch interpretando el papel principal. La película, titulada Into the Wild, recibió nominaciones al Oscar y elogios internacionales por su sensibilidad y belleza visual. Canciones compuestas por Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, acompañaron la banda sonora y contribuyeron al clima introspectivo y poético de la producción. La historia de Chris McCandless se convirtió en sinónimo de búsqueda interior, rebeldía contra el sistema y deseo de vivir una vida verdadera. Hasta hoy, el bus 142 atrae viajeros y curiosos de todo el mundo, que hacen el viaje hasta Alaska para ver el lugar donde Chris vivió sus últimos días. En 2020, el autobús fue retirado del lugar por las autoridades de Alaska debido a los riesgos de seguridad y al creciente número de accidentes relacionados con visitantes no preparados. Ahora, el bus 142 está exhibido en el Museo de Alaska en Fairbanks, como parte de la memoria cultural de la región y de la historia de un hombre que buscó vivir al margen de la sociedad. El legado de Chris McCandless sigue vivo en las páginas de libros, en las pantallas de cine y en las preguntas que nos obliga a enfrentar. ¿Qué es realmente importante en la vida? Su historia trascendió fronteras geográficas y culturales, convirtiéndose en objeto de estudio en universidades, películas, documentales e incluso tesis académicas. Filósofos, sociólogos y psicólogos debaten hasta hoy si Chris era un idealista visionario, un rebelde inconsecuente o algo entre esos extremos. Universidades americanas incluyen Into the Wild en programas de disciplinas de ética, filosofía ambiental y literatura contemporánea. Profesores utilizan la trayectoria de Chris como punto de partida para discusiones sobre consumo, felicidad y el concepto de éxito en la sociedad moderna. Movimientos ambientales y grupos de minimalismo también se apropiaron de su historia como símbolo de resistencia al consumismo excesivo. En contrapartida, críticos afirman que Chris actuó de forma irresponsable, ignorando los riesgos reales de la vida silvestre y subestimando la importancia de la planificación y el apoyo humano. Sitios y comunidades en línea dedicadas al tema discuten constantemente los errores y aciertos de su viaje, analizando desde sus elecciones alimentarias hasta sus decisiones emocionales. Muchos viajeros relatan haber cambiado su forma de ver la vida después de leer el libro o ver la película, buscando experiencias más simples y conectadas con la naturaleza. Chris se convirtió en una figura icónica de la generación posmoderna, representando tanto el deseo de libertad como los peligros del aislamiento radical. Su nombre aparece en listas de personalidades influyentes, incluso habiendo vivido solo 24 años y sin haber pretendido ser famoso. Artistas, músicos y escritores de todo el mundo han creado obras inspiradas en su trayectoria, manteniendo viva la llama de su memoria. Hasta hoy, miles de mensajes se comparten en redes sociales con frases de Chris, fragmentos del libro y fotos del bus 142 como símbolos de reflexión. Ya sea como ejemplo o advertencia, Chris McCandless dejó una marca indeleble en la cultura global, recordándonos que, a veces, seguir nuestros sueños puede exigir un precio muy alto. Para la familia de Chris McCandless, el dolor de la pérdida fue intenso y prolongado. Walt y Billy, sus padres, nunca imaginaron perder a su hijo en circunstancias tan inusuales. Billy, en particular, cargaba una culpa profunda por no haber podido impedir que Chris partiera. Escribió en entrevistas que siempre rezó por su regreso. Walt, su padre, también lidió con sentimientos contradictorios. Amor profundo por su hijo, pero también frustración por no comprender sus elecciones radicales. Su hermana Karine McCandless, sin embargo, se convirtió en una voz importante en la preservación de la memoria de Chris y en la defensa de su historia. En 2004, Karine escribió el libro The Brick Tour,
donde cuenta con emoción y transparencia la relación que tenía con su hermano y los conflictos familiares que marcaron su infancia. El libro revela que la familia ocultaba secretos complicados, incluyendo el hecho de que Chris descubrió que su padre había mantenido un matrimonio anterior, del cual tuvo hijos antes del nacimiento de él. Este choque emocional pudo haber contribuido a la ruptura entre Chris y sus padres, alimentando su visión crítica sobre instituciones como la familia y el matrimonio. Carine se convirtió en una defensora de la memoria de su hermano, participando en entrevistas, eventos e incluso consultando productores de películas y documentales sobre el tema. Defiende que Chris no era un fugitivo de la vida, sino alguien que buscaba entenderla de manera más pura y honesta. En 2018, Carine estuvo presente en el estreno de un nuevo documental sobre Chris, producido por National Geographic, reafirmando su compromiso con la verdadera historia de su hermano. Aunque han pasado décadas desde su muerte, la familia de Chris aún vive con la nostalgia y el impacto emocional de su decisión extrema de abandonarlo todo. Sin embargo, reconocen que la historia de Chris tocó a millones de personas y sirvió como puente para importantes discusiones sobre salud mental, educación y valores sociales. En entrevistas, Carine ya ha dicho que, si pudiera retroceder en el tiempo, actuaría diferente. Escucharía más, juzgaría menos e intentaría comprender mejor las razones de su hermano. La familia, incluso, comenzó a apoyar iniciativas que incentivan conversaciones abiertas entre padres e hijos sobre elecciones de vida, independencia y búsqueda de propósito. Así, el legado de Chris McCandless va más allá de su propia vida, prolongándose en la memoria familiar y en la capacidad de transformar dolor en aprendizaje. La historia de Chris McCandless es mucho más que una tragedia aislada. Es un espejo que refleja dilemas humanos universales: el deseo de libertad, la búsqueda de significado y el miedo a vivir una vida vacía. Representó aquello que muchos de nosotros, en algún momento, ya sentimos: el deseo de escapar de la rutina, de las presiones sociales y de la sensación de estar viviendo una vida que no nos pertenece. Chris nos enseña que hay valor en buscar nuestra propia verdad, pero también advierte sobre los riesgos de hacerlo de forma absoluta, sin red de apoyo o diálogo. Sus errores fueron muchos, pero su valentía de vivir según sus propios valores es algo que pocos tienen. No quería fama, dinero ni reconocimiento. Quería vivir con autenticidad, incluso si eso lo llevaba a un final prematuro. Su historia nos hace pensar: ¿qué es realmente importante? ¿Estamos viviendo la vida que queremos o simplemente siguiendo el guión impuesto? Nos muestra que, por muy nobles que sean nuestros ideales, la realidad es compleja y requiere equilibrio entre pasión y prudencia. También nos recuerda que la naturaleza es bella, pero implacable, y que necesitamos respetar sus límites, incluso en busca de trascendencia. La soledad puede ser enriquecedora, pero también puede devorarnos si no sabemos cuándo pedir ayuda. En un mundo cada vez más conectado, pero paradójicamente más solitario, la historia de Chris McCandless resuena como una invitación a la reflexión. Nos hace repensar qué es el éxito, qué es la felicidad y cómo queremos dejar nuestra marca en el mundo. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia también te ha tocado, quizás despertando algo dentro de ti.